El sol se había puesto hacía apenas unas horas cuando Javier, un detective privado de Guadalajara, fue llamado a un caso que tenía más de leyenda urbana que de simple desaparición. Dos niños, Samuel y Lucía, ambos menores de 10 años, desaparecieron sin dejar rastro en la madrugada del 23 de junio de 2023. Sus padres, desesperados, habían buscado ayuda en las autoridades locales, pero nada parecía tener sentido. Ni testigos, ni pistas, solo el escalofriante vacío de lo que parecía ser un acto inexplicable. Javier, con sus 38 años de experiencia, era conocido por su habilidad para resolver casos que nadie más podía. Sin embargo, incluso él se sentía incómodo con el caso, porque algo parecía muy extraño. Un halo de misterio lo envolvía todo. La ciudad estaba sumida en un silencio sepulcral, como si esperara que ocurriera algo aún más insólito. Los padres de los niños, Luisa y Manuel, no se habían dado por vencidos, pero el caso parecía prolongarse indefinidamente, y cada intento de investigación resultaba en un punto muerto mayor que el anterior. Javier sabía que este tipo de investigación implicaba algo más que la ropa visible. Había algo oculto tras todo aquello que era imposible ignorar. El verdadero punto de inflexión llegó 3 meses después, cuando un descubrimiento inesperado conmocionó a todos los implicados. Un nuevo residente se había mudado a la casa contigua a la de donde habían desaparecido Samuel y Lucía. El hombre, conocido solo como Raúl, no causó mucho revuelo en el vecindario, hasta que comenzaron a suceder una serie de extraños acontecimientos, como si la casa estuviera de algún modo relacionada con la desaparición de los niños. Fue entonces, durante una inspección de la casa, cuando surgió un detalle peculiar. Una serie de marcas en uno de los muros del jardín, que pasaron desapercibidas a primera vista, revelaban algo inimaginable. Un pasadizo secreto oculto, disimulado mediante un sencillo truco de ingeniería. Algo se escondía allí, algo que podría explicarlo todo. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda al ver aquellas marcas. Eran pequeñas, casi imperceptibles, como si tuvieran un propósito claro: ocultar el secreto. No sabía qué esperar, pero sabía que a partir de ese momento todo cambiaría. Con el paso de los días, Javier se obsesionó cada vez más con el caso. Las marcas en la pared lo condujeron al centro de la ciudad, donde nadie parecía saber ni querer hablar de lo que ocurría en las sombras. La investigación lo llevó a un submundo de historias y secretos, muchos de los cuales estaban vinculados a una antigua tradición local de rituales secretos y pasadizos subterráneos, algo que, según se decía, había permanecido oculto desde tiempos precolombinos. Los vecinos, atemorizados, mantenían las distancias con el detective, como si supieran algo que él ignoraba. Pero Javier no estaba allí para dejarse intimidar. Estaba decidido a descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarse a algo mucho más grande y profundo de lo que nadie pudiera imaginar. En 2023, Guadalajara se dividía entre el esplendor tecnológico de una ciudad moderna y los vestigios de un pasado lleno de secretos. En las antiguas callejuelas y calles del centro histórico, el tiempo parecía haberse detenido. Y era allí, entre mansiones coloniales e iglesias del siglo XVIII, donde persistían historias sobre pasadizos subterráneos y sociedades secretas, transmitidas de generación en generación como advertencias veladas. Javier conocía bien ese contraste. Durante su carrera, había aprendido que México no solo ocultaba misterios políticos o criminales, sino también los silencios de la gente, la reticencia a hablar de lo que realmente importaba. En el barrio donde habían desaparecido los niños, por ejemplo, nadie decía lo que realmente había visto, pero todos parecían saber algo. Las puertas se cerraban al paso del detective.
Las ventanas se bloqueaban incluso antes de que llamara. Luisa y Manuel, los padres de Samuel y Lucía, vivían ahora en una especie de limbo emocional. Luisa, profesora de literatura, había renunciado a su trabajo tras la desaparición. Pasaba los días sentada en su escritorio, viendo vídeos caseros de sus hijos, intentando captar cualquier detalle que pudiera haber escapado a la policía. Manuel, por otro lado, intentaba aparentar fortaleza. Trabajaba como conductor de una plataforma de transporte, pero su mente nunca estaba realmente en la carretera. Regresaba a casa con los ojos cansados y el corazón vacío. Entre los dos, el silencio se había convertido en su lenguaje común. Fue durante una de esas visitas a la casa familiar cuando Javier empezó a notar las sutiles contradicciones del caso. La habitación de los niños estaba intacta, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Pero había un detalle, unas marcas claras en el suelo, cerca de la pared del fondo, que no tenían sentido, como si algo hubiera sido arrastrado, como si alguien hubiera intentado ocultar una entrada. Cuando le preguntó a Luisa por esas marcas, ella dudó. Dijo que no las había notado antes, pero su voz temblaba. Javier lo notó. Esa vacilación no era culpa, sino miedo. Mientras tanto, Raúl, el nuevo vecino, pasaba desapercibido para la mayoría. Un hombre de mediana edad, siempre vestido con ropa sencilla y un sombrero de ala ancha, evitaba las conversaciones largas. Decía trabajar como restaurador de edificios antiguos, pero su nombre no figuraba en ningún registro profesional. Nadie sabía con certeza de dónde venía, y eso, para Javier, era motivo suficiente para vigilarlo. La investigación llevó al detective a un punto curioso. Antiguos mapas de la región del siglo XIX mostraban túneles subterráneos que conectaban casas cerca de una antigua capilla abandonada, construida sobre ruinas indígenas. Estos túneles habían sido sellados oficialmente décadas atrás, pero Javier presentía que aquello no era toda la verdad. El caso empezó a adquirir mayores dimensiones cuando Javier solicitó: Padre Esteban, el párroco más anciano de la región, que había dedicado toda su vida al estudio de la historia de la ciudad, era un hombre de expresión serena y habla comedida. Se inquietó cuando Javier mencionó la desaparición de los niños. Simplemente dijo: hay lugares que no deberían abrirse, hijo. Ciertas puertas están selladas por una razón. Javier insistió. El sacerdote suspiró y luego reveló un viejo detalle. En los archivos de la iglesia existían registros de desapariciones similares ocurridas en 1947-1982 en ambos casos. Los niños desaparecieron en la misma zona y las investigaciones se cerraron sin una explicación convincente. Esta información despertó algo en el detective. Regresó a casa de Raúl con renovada determinación. Esta vez notó algo que antes se le había escapado: el sonido hueco al golpear la pared del patio trasero. Al presionar una de las marcas, oyó un clic. La pared, hecha de ladrillos viejos, se deslizó unos centímetros hacia adentro, lo suficiente para revelar el borde de una abertura oscura, fría y húmeda. El corazón de Javier se aceleró. El pasaje era real, pero sabía que aún no podía entrar. Había demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Por qué vivía Raúl allí? ¿Por qué el sacerdote parecía saber más de lo que decía? ¿Y qué representaban exactamente esas marcas? Esa noche, Javier regresó sigilosamente al lugar. El barrio estaba en silencio, y la tenue luz amarillenta de las farolas apenas iluminaba el camino. Afuera, vio a Raúl sentado inmóvil en el porche, fumando un cigarrillo. El hombre parecía estar esperando a alguien o algo. Javier se refugió en las sombras y observó. Cuando el reloj dio las 12, Raúl se levantó, apagó el cigarrillo y caminó hacia la pared con las marcas. Presionó el mismo punto que Javier había descubierto y desapareció en la oscuridad del pasillo. Al día siguiente,
Javier sabía que su descubrimiento no era algo que pudiera compartir con cualquiera. El pasadizo secreto representaba un riesgo, una delgada línea entre la verdad y un abismo aún desconocido. Pero para él, la evidencia era clara. Los niños no habían desaparecido por accidente. Algo se los había llevado, algo que aún acechaba en aquellos pasadizos subterráneos olvidados. Lo primero que hizo Javier fue llamar a la policía local, pero solo para provocar una reacción. Sabía que, sin pruebas concretas, nadie se arriesgaría a investigar un pasadizo secreto en una zona residencial sin algo más tangible. Y el caso distaba mucho de resolverse con una simple denuncia. Fue entonces cuando decidió seguir a Raúl. Tras una noche de atenta observación, el hombre había salido de nuevo de la casa con una mochila oscura y Javier supo que esta sería su oportunidad para comprender mejor lo que ocurría. Siguió a Raúl por las tranquilas calles de Guadalajara hasta que lo vio entrar en un antiguo edificio del centro de la ciudad. Un edificio abandonado, con las paredes desconchadas, que en su día había funcionado como hospital militar durante la Revolución Mexicana. El edificio estaba envuelto en un halo de misterio. Los cristales de las ventanas estaban rotos, pero las puertas siempre estaban cerradas con llave. Raúl había desaparecido dentro, pero Javier sabía que no podía perderlo de vista, así que buscó una entrada lateral más discreta. Alrededor del edificio encontró rastros de una presencia constante, huellas de neumáticos, pisadas recientes e incluso algunos objetos abandonados, una llave rota, trozos de cuerda, una linterna con la bombilla fundida. Javier entró con cautela. La oscuridad del edificio era casi opresiva y el aire estaba impregnado de un olor a moho y madera podrida. Sin embargo, lo que más inquietaba al detective no era el ambiente, sino lo que sentía, la sensación de ser observado. Con cada paso, sus sentidos se agudizaban. Algo no andaba bien. Mientras se adentraba en los pasillos, Javier oyó un sonido bajo, casi inaudible, proveniente de una habitación al fondo. Era un murmullo. No se veía a nadie, pero el sonido era inconfundible. Se acercó, intentando hacer el menor ruido posible, hasta que se ocultó tras una pila de muebles viejos. La escena que vio lo dejó sin aliento. Raúl hablaba con un hombre alto, encapuchado y de rasgos difíciles de distinguir. Gesticulaba frenéticamente y señalaba una gran mesa cubierta de mapas y papeles. Javier no alcanzaba a oír con exactitud lo que se decía, pero las palabras paso y volverán llegaron a sus oídos. La urgencia que transmitían parecía indicar algo más que una simple conversación. Un escalofrío le recorrió la espalda y comprendió que Raúl no actuaba solo. Estaba involucrado en algo mucho más grande, algo mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. Antes de que pudiera acercarse más, los dos hombres se levantaron de la mesa. Javier se estremeció, sintiendo la presión del momento. Estaba a punto de descubrir qué sucedía, pero también sabía que debía ser cauteloso. Cualquier error ahora podría ser fatal. Tras marcharse en absoluto silencio, Javier regresó a casa de Luisa y Manuel, con la mente llena de una mezcla de frustración y determinación. Ahora sabía que el caso era algo más que una simple desaparición. Había una red de personas o una organización implicada, y el miedo empezaba a apoderarse de él, pero no podía rendirse. Esa noche, mientras descansaba en casa, Javier se encontró reviviendo todos los momentos del caso, intentando reconstruir los fragmentos sueltos. Algo lo inquietaba profundamente de lo que había visto en el edificio abandonado, pero aún no lograba comprender la imagen completa. El hombre de la capucha oscura, la conversación sobre volverán. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Y qué significaba exactamente volver? Pronto, Javier se dio cuenta de que los pasos que había dado lo conducían a un lugar peligroso, pero un lugar que no podía evitar explorar.
De repente, recordó algo que el padre Esteban le había dicho. Algunas puertas están cerradas por algo. El sacerdote parecía saber más de lo que había dejado ver. Si quería acercarse a la verdad, necesitaría más información, y sabía exactamente dónde encontrar las respuestas. Al regresar a la iglesia, Javier se dirigió directamente al despacho del sacerdote, decidido a obtener más información. Sin embargo, al llegar, encontró la puerta entreabierta. El eco de unos pasos resonó en el pasillo, pero el sacerdote no estaba. Javier entró en silencio y, para su sorpresa, halló un viejo libro sobre el escritorio. Era una crónica de la ciudad, repleta de anotaciones al margen. Al abrirlo, el detective encontró algo que lo dejó helado, una referencia a una secta secreta que utilizaba túneles subterráneos para realizar rituales con niños. Eso lo cambiaría todo. El descubrimiento del antiguo libro en la iglesia dejó a Javier con más preguntas que respuestas. El culto secreto, los rituales con niños y la conexión con los túneles subterráneos comenzaron a formar una compleja red de vínculos. Pero, al mismo tiempo, sabía que no podía perder de vista la desaparición de los niños. Luisa y Manuel estaban cada vez más desesperados y la presión por encontrar una solución aumentaba. Sin embargo, a medida que Javier profundizaba en su investigación, también comenzó a sentir la presión interna. Los recuerdos de su esposa, Gabriela, fallecida 2 años antes, seguían presentes en su mente. Gabriela había sido su compañera de vida y de profesión. Una talentosa psicóloga criminal que sabía comprender las motivaciones más profundas de los delincuentes. Solía decirle que la clave para resolver cualquier caso era mirar más allá de la evidencia obvia, ver lo que se ocultaba en las sombras de la psique humana. Pero ahora, sin ella, Javier se sentía perdido entre tantas dudas. Fue durante una conversación con Manuel, el padre de los niños desaparecidos, cuando el dolor del detective se hizo más evidente. Manuel, que siempre intentaba ocultar su angustia, estaba visiblemente cambiado. Su rostro parecía más envejecido, le temblaban las manos y miraba constantemente a su alrededor, como si temiera ser observado. Cuando Javier llegó a su casa, encontró a Manuel sentado a la mesa de la cocina, mirando fijamente una foto de los niños. Al principio no dijo nada, solo miraba la foto con la mirada perdida, como si esperara que la respuesta apareciera mágicamente de la imagen. ¿Crees que están vivos?, preguntó Manuel con la voz apagada, tras un largo silencio. Javier respiró hondo antes de responder. No quería dar falsas esperanzas, pero también sabía que la verdad aún era incierta. Se sentó a la mesa y dijo con calma: «No lo sé, Manuel, pero lo que sí te garantizo es que voy a averiguar qué pasó. Y si hay alguna posibilidad de traerlos de vuelta, haré todo lo posible por encontrarlos». Manuel alzó la vista, aferrándose con los dedos al borde de la mesa. «Esto no se trata solo de ellos, Javier. Se trata de lo que está sucediendo aquí. Hay algo que nos involucra, algo más profundo que no comprendemos. Algunas personas temen que descubras la verdad. Lo veo en los ojos de algunos de mis vecinos, y presiento que esto no va a terminar bien». Las palabras de Manuel resonaban en la mente de Javier mientras se retiraba de la conversación. Era evidente que el miedo se apoderaba de la comunidad, y el propio Manuel se veía consumido por él. Pero ¿a qué se refería con algo más profundo? Javier sabía que no podía ignorar la creciente sensación de que alguien quería detener su investigación, y eso no hizo sino aumentar su determinación de seguir adelante, sin importar los riesgos. Mientras tanto, Raúl parecía acercarse aún más sigilosamente, pero peligrosamente. El detective ya lo había seguido hasta el edificio abandonado, pero sus observaciones no bastaban para implicarlo. Además, Javier presentía que algo más sucedía con Raúl. Recordó la enigmática frase que había escuchado durante su espionaje:
Volverán. ¿Quiénes eran ellos? Javier sospechaba que la respuesta estaba relacionada con algo que Raúl sabía, pero que aún no estaba dispuesto a revelar. Una sensación de inquietud se palpaba en el ambiente, y Javier sintió que el tiempo se agotaba. En su búsqueda de respuestas, Javier tuvo que lidiar con otro obstáculo, la presencia de las autoridades locales que empezaban a cuestionar sus métodos. Algunos de sus colegas, especialmente el capitán Hernández, comenzaban a molestarse porque Javier investigaba solo, sin seguir los protocolos establecidos. Consideraban sus acciones arriesgadas e infundadas y empezaron a presionarlo para que cerrara el caso, alegando que no había nada más que hacer. Javier, sin embargo, sentía que iba por buen camino. Su instinto detectivesco estaba más agudo que nunca, y las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de forma sutil, pero implacable. Las pistas sobre la secta secreta, los túneles y la creciente presión de Raúl obligaban a Javier a enfrentarse a fuerzas que iban más allá de una simple investigación. Se veía arrastrado a un juego de poder y manipulación, donde nadie, ni siquiera él, podía predecir hasta dónde llegaría. Y entonces sucedió algo inesperado. Durante una visita a la antigua capilla del centro histórico, Javier encontró una nueva pista, una antigua cripta bajo el altar. Al entrar, la visión lo dejó paralizado. Dentro había antiguas inscripciones en el suelo y junto a ellas los restos de un niño pequeño. No eran huesos, sino un fragmento de ropa, un pequeño trozo de tela que parecía haber pertenecido a un niño desaparecido. Javier sintió una oleada de repulsión y miedo. Lo que había encontrado era más que una pista, era la prueba de que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. A medida que avanzaba el caso, Javier supo que se estaba acercando a algo grande, algo para lo que nadie estaba preparado. Los descubrimientos de Javier estaban llegando a un punto crítico. La cripta bajo la capilla, con el fragmento de tela infantil, el culto secreto, los túneles subterráneos, todo comenzaba a apuntar a una conspiración mucho mayor de la que había imaginado. Sin embargo, nada podía haberlo preparado para lo que estaba a punto de suceder. Esa noche, Javier estaba sentado en su escritorio, mirando las fotos de los niños desaparecidos, el mapa del edificio abandonado, las notas sobre la secta y las pistas que habían surgido en las últimas semanas. Estaba exhausto, pero decidido a atar todos los cabos. Algo le decía que la clave estaba en el pasado, en algo que había sucedido mucho antes de la desaparición de los niños. No sabía exactamente qué era, pero sentía un hilo invisible que lo conectaba todo. En ese momento sonó el teléfono, rompiendo el silencio de su casa. Javier dudó un instante, pero contestó. La voz, al otro lado de la línea, bastó para acelerarle el corazón. «Javier, no sabes en qué te estás metiendo», dijo con voz baja y tensa. «Soy la última persona que puede ayudarte, pero necesitas saber la verdad. Si sigues así, no hay vuelta atrás». El detective sintió un escalofrío de alarma. La persona que hablaba estaba claramente asustada, pero había algo más, un tono de urgencia que le hizo comprender que aquello no era ninguna broma. «¿Quién habla?», preguntó Javier intentando mantener la calma. «¿Qué sabes de la desaparición de los niños?». La voz vaciló un instante, luego continuó. «Sé quién se llevó a los niños, y sé lo que les pasó. Pero no te va a gustar la respuesta». Javier se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. La tensión en la línea aumentaba con cada segundo que pasaba. Sentía el peso de la situación. Algo estaba a punto de estallar. Necesitaba saber qué tenía que decir esa persona, pero lo que estaba a punto de oír lo cambiaría todo. «Soy amiga de Raúl», dijo finalmente la voz con amarga ironía. «Él no está solo en esta historia. Él no es el verdadero responsable de la desaparición de los niños. Yo lo soy». La revelación dejó a Javier atónito.
Permaneció en silencio un largo rato, intentando asimilar las palabras. Raúl, el hombre al que había confiado parte de su investigación, ¿no era el culpable? ¿Y quién, entonces, estaba detrás de todo? La voz continuó, ahora más baja, como si intentara ocultar algo. Pero Javier podía sentir el peso de la verdad en cada palabra. Raúl no es más que un títere. Fue reclutado por una organización mayor, un grupo con profundas raíces aquí en Guadalajara. Ellos están detrás de todas las desapariciones. Y los niños son parte de un ritual, Javier, un ritual ancestral. No creas que se trata solo de secuestros, es mucho más que eso. Javier apenas podía creer lo que oía. ¿Ritual? ¿Secta? Se enfrentaba a algo mucho más oscuro que cualquier investigación criminal que hubiera llevado a cabo. Pero las palabras en la voz lo hirieron con una intensidad casi palpable. ¿Y tú? ¿Qué tiene que ver esto contigo?, alcanzó a preguntar Javier con voz ronca. La persona al otro lado de la línea hizo una pausa, como si sopesara sus palabras. Yo soy el nexo, Javier. Ayudé a organizarlo todo desde el principio. Yo fui quien te trajo aquí. Y ahora necesito que dejes de buscar. De lo contrario, las cosas se descontrolarán. Ya no quiero estar involucrado en esto. Javier sintió un nudo en el estómago. La conversación se estaba volviendo insoportable. Sabía que era el momento decisivo, pero también sentía el peso del peligro que lo rodeaba. Alguien intentaba impedirle descubrir la verdad, pero ¿por qué? Si sabes todo esto, dime quiénes son. ¿Qué están haciendo con estos niños? La respuesta fue rápida, pero confusa. No puedo decir más. No puedo... La llamada se cortó bruscamente. Javier se quedó inmóvil, mirando fijamente su teléfono, atónito. Su cuerpo estaba en alerta máxima, cada músculo tenso, como si estuviera en el ojo del huracán a punto de estallar. Pero algo en su interior no le permitía detenerse. Las piezas del rompecabezas estaban ahora frente a él, pero no lograba comprenderlo todo de golpe. Raúl, la secta, el oscuro pasado de Guadalajara, el ritual y aquel hombre misterioso que se había revelado. Ya no cabía duda de que se enfrentaba a algo mucho más grande de lo que podía controlar. Sin embargo, Javier no podía rendirse. Si se detenía ahora, los niños desaparecidos se perderían para siempre y la verdad jamás saldría a la luz. Sabía que el siguiente paso sería aún más peligroso, pero ya había llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. Entonces, una nueva revelación comenzó a tomar forma en la mente de Javier. El nombre que necesitaba encontrar, la clave para desentrañar el secreto de la secta, estaba más cerca de lo que imaginaba. Y con ello hizo una promesa silenciosa. Costara lo que costara, lo descubriría todo. Pero antes de que pudiera actuar, otra sorpresa le aguardaba. La mañana siguiente se sentía en el aire una urgencia palpable, como si el tiempo se hubiera acelerado. Javier estaba en casa, asimilando lo que acababa de descubrir. La conversación con la voz misteriosa, la verdad sobre Raúl y la organización secreta. Todo parecía surrealista, pero las pruebas que había encontrado en los últimos días eran innegables. Tenía que actuar, y rápido. Fue entonces cuando el teléfono volvió a sonar. Javier vaciló, presa del miedo y la ansiedad. Sabía que no podía confiar en cualquiera, pero, por alguna razón, el número en la pantalla era desconocido. Contestó con un nudo en la garganta, sabiendo que no había vuelta atrás. «Javier, tienes que parar esto», dijo Raúl con voz tensa y respiración agitada. «Te estás metiendo en un lío del que no puedes salir. Si sigues así, te hundirás aún más en este abismo». Javier sintió una oleada de ira al oír la voz de Raúl. Se sentía manipulado todo el tiempo, y ahora el hombre que había seguido su investigación intentaba intimidarlo. «Raúl, ¿tienes idea de lo que está pasando aquí? ¿Sabes quién está detrás de todo esto?»
¿Qué les están haciendo a los niños? Javier intentaba mantener la calma, pero su voz salió más alta de lo que pretendía. ¿Me estás diciendo que pare ahora? Tú también estás involucrado. Se hizo un profundo silencio al otro lado de la línea, y entonces Raúl habló en voz aún más baja. No puedo contártelo todo, no puedo, pero te estás acercando a algo peligroso, Javier. Te están vigilando, te lo advierto, solo por tu bien. Javier no sabía si creerle a Raúl, pero en el fondo sabía que no podía rendirse ahora. El misterio era más profundo de lo que jamás había imaginado y estaba muy cerca de descubrir la verdad. Sin embargo, las palabras de Raúl resonaban en su mente. Te están vigilando. Algo estaba sucediendo y la sensación de peligro era palpable. Pero antes de que pudiera decidir cómo proceder, otro acontecimiento alteró drásticamente el curso de la investigación. A la tarde siguiente, mientras Javier investigaba un expediente que había encontrado en la comisaría, un informe incompleto sobre el historial de desapariciones en la ciudad, una figura inesperada lo interrumpió. Era Luisa, la madre de los niños desaparecidos. Estaba visiblemente angustiada, con los ojos enrojecidos y una expresión de agotamiento y desesperación. «Javier, sé lo que intentas hacer», dijo Luisa con voz frágil pero firme. «Sé que estás a punto de lograr algo muy importante, pero no tienes ni idea de lo que estás haciendo». Javier la miró fijamente un instante, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en su forma de hablar que indicaba una comprensión más profunda de la que él había imaginado. La invitó a sentarse y ella continuó. «No quería que lo supieras, pero yo soy la responsable del secuestro de los niños. Mi esposo y yo hicimos un pacto, Javier. Hace años, cuando nuestros hijos eran bebés, nos contactaron personas desconocidas. Nos prometieron que nuestros hijos serían especiales, que serían más que simples humanos. Pero el precio de eso fue lo que sucedió ahora». Javier no podía creer lo que oía. ¿Luisa estaba involucrada? ¿Y el pacto que ella mencionó? ¿Qué significaba eso? Su mente empezó a dar vueltas, intentando reconstruir los fragmentos que ahora se dispersaban ante él de una forma confusa y aterradora. «Luisa, estás diciendo que sabías de esto, que sabías lo que les estaba pasando a tus propios hijos». Javier intentó comprender a qué se refería. «Hiciste un pacto con esta gente. ¿Y ahora tus hijos están desaparecidos?» Luisa bajó la cabeza con lágrimas que le corrían por las mejillas. Parecía destrozada, consumida por la culpa. No sabía que sería así, no sabía que sería tan horrible. Pero ahora que te acercas, harán todo lo posible por detenerte. Si no te detienes, Javier, más gente se perderá. Javier sintió un nudo en la garganta. Raúl ya le había advertido. Y ahora Luisa parecía decirle lo mismo. Algo mucho más grave estaba sucediendo, y no podía detenerlo. Pero la situación se estaba volviendo cada vez más peligrosa. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de repente y entró un nuevo visitante. Era el capitán Hernández, con semblante serio y decidido. Estaba allí para dar por concluida la investigación, anunciando que las altas autoridades habían decidido que la búsqueda de los niños había terminado. «Javier, no puedes seguir así. No puedes continuar solo. Hay cosas que no entiendes. Todo tiene un límite, y tú has sobrepasado el capitán tuyo». Claramente intentaba imponer su autoridad sobre él, pero al oír esas palabras, Javier se sintió acorralado. Raúl le advertía. Luisa estaba involucrada. Hernández intentaba detenerlo. Estaba rodeado, pero sabía que la única manera de encontrar a los niños y revelar la verdad era seguir adelante, aunque eso significara superar todos los obstáculos. La presión aumentaba, y las consecuencias de sus decisiones se hacían cada vez más evidentes. Javier sabía que ya no podía confiar en nadie. El tiempo se le agotaba y tenía que actuar con rapidez.
o perdería la oportunidad de desentrañar el mayor misterio de su vida. La presión era máxima. Javier se encontraba en un callejón sin salida, rodeado de mentiras, traiciones y manipulaciones. Cada uno de sus movimientos parecía estar vigilado, y cada puerta que intentaba abrir se cerraba de golpe. Pero en lugar de sucumbir al miedo, algo en su interior comenzó a cambiar. Empezaba a comprender la verdadera magnitud de lo que enfrentaba y, aún más importante, la clase de hombre en la que debía convertirse para luchar contra todo aquello. La conversación con Luisa y el capitán Hernández había dejado a Javier en una situación delicada. Su confianza en la gente se había resquebrajado y la presión psicológica parecía volverse insoportable. Aún así, sabía que tenía una misión que cumplir y que para ello necesitaba algo más que ser un buen detective. Necesitaba ser algo más, alguien dispuesto a enfrentarse al abismo, a confrontar sus propios miedos y sobre todo a desafiar las fuerzas que lo controlaban todo. En los días siguientes, Javier no habló con nadie. Se aisló por completo, absorto en sus pensamientos, en su búsqueda de la verdad. Sabía que sin una estrategia clara, todo lo que había hecho hasta entonces habría sido en vano. El laberinto de mentiras era inmenso, y sentía que cada nueva pista lo conducía más adentro, pero también más lejos de cualquier ayuda con la que pudiera contar. Fue durante ese período de intensa reflexión cuando recordó algo crucial. Una vieja leyenda local que siempre había escuchado en su infancia. Hablar de ella era casi un tabú en la ciudad. La historia de un culto ancestral que, según se decía, practicaba rituales con niños para obtener poderes sobrenaturales. Muchos la consideraban una superstición, un cuento para asustar a los niños, pero Javier sabía que la línea entre el mito y la realidad, en muchos casos, era muy delgada. Reanudó la investigación, esta vez con un nuevo enfoque, sin prisas. En lugar de seguir las pistas más evidentes, buscó los detalles, los fragmentos olvidados de la historia de la ciudad. Así descubrió la verdad. La leyenda no era solo un cuento, sino una realidad oculta que abarcaba generaciones. Con eso en mente, Javier decidió profundizar en la investigación, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Necesitaba comprender cómo lo estaban manipulando, qué lo motivaba a continuar cuando todo parecía perdido. No solo buscaba pistas, sino que se enfrentaba a sus propias limitaciones. En una noche de insomnio, con una taza de café enfriándose sobre la mesa, tuvo una revelación. La respuesta a las desapariciones no estaba en otro lugar. Estaba dentro de Guadalajara, en las raíces más antiguas de la ciudad. La gente que creía conocer, los policías que confiaban en él, los informantes, todos estaban involucrados, o al menos eran cómplices. El culto, el pacto, los niños, todo estaba conectado. Y Javier se dio cuenta de que no solo se enfrentaba a una red criminal, sino a algo mucho más peligroso. Una secta que se había infiltrado en todos los estratos de la sociedad. Ahora necesitaba salir de su zona de confort. Ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en lo que quedaba de los lazos que una vez consideró seguros. Tendría que enfrentarse directamente a quienes lo habían estado observando desde las sombras hasta ahora. Las palabras de Luisa resonaban en su mente. Te están vigilando. Pero Javier ya no tenía miedo. Sabía que para salvar a los niños y descubrir la verdad, tendría que enfrentarse no solo a los culpables, sino también a sus propios demonios. Ya no podía ser el hombre que se dejaba vencer por el miedo, el pesimismo y el dolor. Estaba dispuesto a ser más, a evolucionar, no solo a impartir justicia, sino a comprender lo que la verdadera justicia le exigía. En los días siguientes, Javier hizo algo que nunca antes había hecho. Pidió ayuda a alguien fuera de su zona de confort, una periodista llamada Emilia,
que había investigado escándalos locales en el pasado y se había mostrado dispuesta a colaborar con él en temas delicados. Ella tenía una perspectiva diferente, más audaz y atrevida, y Javier sabía que ella podía ser la clave para acceder a información que él no poseía. Emilia le ayudó a trazar un mapa de las conexiones políticas y sociales que se extendían por toda la ciudad. Descubrieron que la secta que buscaba estaba vinculada a una red que involucraba a todo tipo de personas, desde empresarios hasta políticos locales. Era una red tan densa que parecía imposible de desentrañar, pero con la ayuda de Emilia, Javier logró encontrar las primeras pistas sobre el paradero de la secta, un lugar aislado en las montañas a las afueras de la ciudad. Javier sabía que esta era su oportunidad, pero, al mismo tiempo, sabía que la misión estaba transformando su percepción de sí mismo y del mundo que lo rodeaba. Ya no era solo un detective que intentaba resolver un caso. Se había convertido en alguien dispuesto a enfrentarse a las sombras del pasado, a desafiar un sistema corrupto y a luchar por sus ideales. Esta decisión, sin embargo, tuvo un precio. Durante su viaje, Javier perdió aliados. La propia Emilia, aunque de confianza, corrió peligro al ser seguida y amenazada por miembros de la secta. Pero Javier, fortalecido ahora por un valor que jamás creyó poseer, sabía que no había vuelta atrás. Ya no solo perseguía la verdad, ahora forjaba su propio destino y el de aquellos que se habían perdido, aquellos que jamás serían encontrados si él fracasaba. La ciudad de Guadalajara nunca había parecido tan silenciosa. El aire estaba denso, cargado de expectación. Javier sentía la presión a cada paso, como si caminara sobre la cuerda floja entre el descubrimiento y el caos total. Había aprendido lo suficiente como para saber que no había margen de error. Las piezas del rompecabezas por fin encajaban, pero aún debía superar un último obstáculo antes de enfrentarse directamente a los responsables de lo que les estaba sucediendo a los niños. Tras días de intensa investigación, y con la ayuda de Emilia, Javier había localizado el escondite de la secta en las montañas. Sin embargo, sabía que aquello era solo el principio. Aún quedaba una cuestión crucial por resolver. ¿Qué ocurriría si entraba en ese lugar? ¿Cómo podría enfrentarse a una red tan bien estructurada, con tantas personas poderosas implicadas? Incluso con toda la información que ahora poseía, seguía existiendo el riesgo de fracasar, de ser capturado o algo peor. El peso de la responsabilidad recayó sobre sus hombros. Ya no se limitaba a seguir pistas, iba directo al meollo del problema. Sabía que la secta no lo dejaría escapar fácilmente, sobre todo después de lo que había descubierto acerca de sus conexiones con personas influyentes de la ciudad. Y peor aún, sabía que Raúl se encontraba en una situación delicada, aún más tras las amenazas que había recibido. El capitán Hernández también lo vigilaba, lo que significaba que las fuerzas de seguridad podían ser más complicadas de lo que imaginaba. Cada vez era más evidente. Estaba completamente solo en esto. En los días previos, Javier había intentado contactar a Raúl, pero no lo había logrado. Quizás, pensó, su amigo se había alejado por la presión, o tal vez lo estaban vigilando, pero algo lo inquietaba. No podía sacudirse la sensación de que había algo más entre ellos, algo que aún no había podido desentrañar. Su relación, antaño basada en la confianza mutua, ahora parecía tensa y llena de secretos. Ese misterio aún persistía en su mente, pero no era momento de distraerse con ello. La verdad estaba más cerca que nunca, y necesitaba actuar con rapidez. Emilia, por su parte, comenzaba a sentirse incómoda ante el riesgo. Sabía que su seguridad estaba en peligro, pero seguía involucrándose con Javier. Sin embargo, con cada paso que él daba, se preguntaba si no se estaba equivocando al continuar por ese camino.
Cuando finalmente cedió y aceptó acompañarlo a las montañas, supo que el viaje que estaba a punto de emprender ya no se trataba de encontrar a los niños, sino de prepararse para lo que tendría que hacer para impedir que esa secta siguiera operando. La noche anterior a la operación, Javier y Emilia se reunieron en una cafetería apartada, lejos de las miradas indiscretas de la ciudad. Ambos estaban tensos, conscientes de que quizá estaban a punto de enfrentarse a algo mucho más complejo de lo que habían imaginado. ¿Estamos preparados para esto?, preguntó Emilia con voz temblorosa de duda. No es solo una secta. Esto es un juego de poder mucho mayor, Javier. No se trata solo de fanáticos, sino de gente que controla toda la ciudad. Javier, aunque todavía inseguro de lo que les esperaba, respondió con una determinación que solo afloraba en momentos de desesperación. Lo sé, pero no tenemos otra opción. No podemos permitir que esto continúe. Si investigamos a fondo, lo descubriremos todo y salvaremos a estos niños. Emilia lo miró, presa de una oleada de aprensión. Sabía que, a partir de ese momento, no habría vuelta atrás. Era imposible ignorar las repercusiones, ni para ellos ni para los demás implicados. Pero también sabía que de no ser por Javier, jamás habría tenido el valor de seguir adelante. Él no solo buscaba la verdad, buscaba justicia, y eso la conmovió profundamente. Mientras tanto, Javier seguía sin hablar con Luisa desde que ella le contó lo del pacto, y sabía que algo andaba mal. Aunque había intentado ignorar lo que ella le había dicho, la duda no podía evitar asaltarlo. ¿Qué sabía ella, además de lo que ya le había revelado? ¿Qué la motivaba realmente a ayudarlo? ¿Acaso tenía un papel aún más crucial en la trama del que él imaginaba? Estas preguntas comenzaron a surgir en su mente, y supo que tendría que afrontarlas de una forma u otra. Luisa parecía haber sido una víctima, pero algo en su actitud no encajaba con la imagen de una madre desesperada. Tenía un motivo para ocultar más de lo que ya había contado, y Javier necesitaba descubrir cuál era. Conforme avanzaba la noche, el peso de la decisión parecía aumentar. El escondite de la secta no era un refugio cualquiera, era una fortaleza, un lugar construido con la intención de ser inaccesible. Javier sabía que entrar sería difícil, pero también sabía que entre esos muros se encontraban las respuestas a todo lo ocurrido en los últimos meses. Más aún, allí residían las vidas de los niños desaparecidos, la clave para desmantelar la red que amenazaba la ciudad. Amaneció y, con él, los preparativos finales. Estaban listos para lo que se avecinaba, pero la inseguridad y la ansiedad persistían. Javier miró a Emilia por última vez antes de dirigirse al coche. Si algo sucede, quiero que sepas que hiciste lo que pudiste. Ahora es mi turno. Ella asintió, consciente de que, a pesar de todo, esa era su decisión. Y juntos emprendieron el camino hacia lo que podría ser el fin de todo. La noche cayó pesadamente sobre las montañas de Guadalajara. El camino hacia el escondite de la secta era tortuoso, con una densa vegetación y la falta de señalización que hacían el ambiente aún más amenazador. Javier conducía con las manos firmemente sobre el volante, la vista fija en la carretera mientras su mente intentaba asimilar todo lo que estaba a punto de suceder. Emilia iba a su lado, tensa pero decidida, observando el estrecho sendero mientras la oscuridad se intensificaba. Sabían que se acercaban al final de su viaje, pero nadie podía haber predicho lo que les esperaba a continuación. El lugar donde se escondía la secta no era una simple estructura aislada en las montañas. Era una fortaleza natural, una antigua mansión con altos muros, rodeada de un terreno intrincado y entradas ocultas. Javier sabía que, incluso con todas las pistas que había seguido, el riesgo de fracasar era inminente. Cada paso que daba hacia ese lugar aumentaba la sensación de que algo estaba a punto de derrumbarse sobre él. Al acercarse a la entrada, Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
Sabía que ya no había vuelta atrás. La adrenalina le inundó las venas al mirar a Emilia, que parecía más callada que nunca, con el rostro pálido pero resuelto. ¿Estamos listos?, preguntó, con una voz más grave de lo que hubiera deseado. Ella asintió simplemente, entrecerrando los ojos mientras observaba la mansión a lo lejos. El frío viento nocturno silbaba entre los árboles, y el único sonido que lo acompañaba era el susurro de las hojas secas. Aparcaron el coche a una distancia prudencial y caminaron con cuidado hacia la muralla. La entrada estaba custodiada por una pequeña verja de hierro que parecía no haberse usado en años. Javier y Emilia se acercaron, intentando no hacer ruido. Cada movimiento debía ser calculado. Una vez dentro, el tiempo correría en su contra. Cuando por fin cruzaron la verja y entraron en el recinto, el silencio era absoluto. El edificio que tenían delante era sombrío, con ventanas ciegas e imponentes, como si esperara a engullir a cualquiera que osara entrar. Javier respiró hondo, intentando calmar sus nervios. Cada paso hacia la puerta era más pesado que el anterior, pero antes de que pudiera moverse, una luz tenue iluminó la entrada, seguida de un sonido lejano. Lo que parecía una simple operación de vigilancia se convirtió en algo mucho más complejo. Javier y Emilia estaban siendo vigilados. La secta sabía que estaban allí. De repente, la puerta se abrió. Una figura alta, vestida con una capa oscura, apareció en el umbral. Sus ojos estaban ocultos por las sombras, pero su presencia era inconfundible. Javier reconoció al hombre, o al menos su silueta. Era uno de los miembros más poderosos de la ciudad, alguien a quien jamás imaginó involucrado en esto. «¿Has llegado hasta aquí, Javier?», resonó la voz del hombre en la noche, baja y llena de significado. «Pero llegas tarde». Javier sintió un nudo en el estómago. Sabía que la confrontación final estaba a punto de ocurrir, pero las palabras del hombre lo desconcertaron. La revelación no se refería a la secta en sí, sino a quien estaba detrás de ella. «Raúl», susurró Javier, sintiendo cómo la sorpresa y el dolor lo abrumaban. «¿Estás involucrado en esto?». Raúl, su amigo y compañero, apareció en la sombra del hombre, con los ojos vacíos y una expresión sombría. «Intentaba protegerte, Javier», respondió Raúl, con un dolor casi imperceptible en la voz. «Pero ahora no hay vuelta atrás». Javier se quedó allí, atónito. Jamás se había imaginado que Raúl estuviera directamente involucrado con la secta. Su amigo, alguien en quien confiaba, estaba ahora allí, codo a codo con los enemigos. Antes de que pudiera asimilar las palabras de Raúl, el hombre encapuchado dio un paso al frente. Alzó una mano, y entre las sombras de la mansión se abrieron una serie de puertas que revelaron figuras encapuchadas, miembros de la secta que habían estado al acecho anticipando este momento. La tensión en el ambiente se hizo palpable, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. «Bienvenido a nuestro fin, Javier», dijo el hombre, dando un paso al frente. «Aquí verás lo que realmente significa luchar contra el poder, y comprenderás que ninguna justicia puede sobrevivir a un imperio como el nuestro». Desde ese instante, todo se convirtió en una vorágine de acción y emoción. Javier no tuvo tiempo de pensar. Se abalanzó hacia adelante, empujando a Emilia hacia atrás, mientras los miembros de la secta avanzaban. El caos inundó el lugar, con gritos y el eco de pasos apresurados resonando en las paredes de la mansión. Fue al encontrar una puerta oculta, entreabierta, cuando tuvo una revelación. El verdadero secreto estaba allí. No necesitaba enfrentarse a toda la secta. Necesitaba destruir la raíz del mal que la sustentaba. Javier entró corriendo en la habitación, donde encontró una gran mesa rodeada de símbolos esotéricos y antiguos. En el centro, un objeto relucía, una llave, algo que parecía ser el nexo entre la secta y todos sus crímenes.
En un acto desesperado, Javier agarró la llave, sabiendo que era lo único que podía deshacerlo todo. Pero antes de que pudiera irse, una mano le sujetó el hombro. Raúl estaba allí, y sus ojos, por fin, se llenaron de arrepentimiento. No lo entiendes, Javier. Todo esto tenía que ver con el poder, con proteger a nuestra gente. Nunca quise que te involucraras. Javier lo miró con la mirada fría y distante. Ya no había lugar para arrepentimientos. Lo que estaba en juego era más importante que cualquier amistad. Empujó a Raúl con fuerza y, llave en mano, corrió al centro de la mansión, donde se libraría la verdadera batalla. El amanecer comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de suaves tonos naranjas y rosas. Dentro de la mansión aún resonaba el eco del caos. La llave que Javier sostenía, cargada ahora con el peso de una verdad oculta, parecía brillar intensamente, como si hubiera absorbido todo el sufrimiento y la tensión acumulados hasta ese momento. Con la llave en sus manos, Javier sabía que nada volvería a ser igual. La secta había sido desmantelada, sus operaciones cesadas definitivamente. Pero la batalla interna que libraba ahora era distinta. Ya no buscaba respuestas. La verdad, en toda su brutalidad, ya había sido revelada. Sin embargo, la sensación de victoria se mezclaba con el dolor de perder a un amigo, alguien que había sido crucial en su camino, pero que ahora se había ido para siempre. Tras la confrontación, Raúl se marchó. Sus últimas palabras, casi inaudibles, quedaron grabadas en la mente de Javier. Solo quería proteger lo mío, la ciudad, pero el precio fue demasiado alto. Javier aún se preguntaba si podría haber hecho más, si había otra forma de salvar a Raúl, pero sabía que la batalla estaba perdida. Raúl había tomado sus decisiones y las consecuencias eran inevitables. Emilia, por su parte, permaneció a su lado, en silencio pero con la mirada firme. No preguntó nada, ni intentó justificar las acciones de Raúl. Sabía que las decisiones ya habían tomado las riendas. Y con eso solo quedaba afrontar lo que vendría después. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, rompiendo finalmente el silencio. Javier la miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y determinación. No sabía con certeza qué le depararía el futuro, pero una cosa era segura: ya no podía dar marcha atrás. Ahora estamos intentando reconstruir, estamos intentando comprender todo esto. Hizo una pausa. No sé cómo, pero no podemos permitir que el mal triunfe. Tenemos que asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Pero la ciudad jamás volvería a ser la misma. La secta que había dominado las sombras de Guadalajara había sido desmantelada, pero la verdad que salió a la luz con su caída fue aún más impactante. Las conexiones políticas, los aliados inesperados, todo quedaría al descubierto y las repercusiones serían profundas. Javier sabía que había mucho por hacer, pero el camino sería largo y doloroso. Aún tendría que afrontar las consecuencias, no solo por él, sino por todos los que lo rodeaban. El gobierno local, finalmente alertado sobre la secta, comenzaba a controlar la situación. Pero Javier sabía que la corrupción estaba profundamente arraigada y que no sería fácil erradicarla de golpe. Pero lo importante era que él y Emilia habían marcado la diferencia. Habían enfrentado el abismo y habían salido victoriosos, con cicatrices imborrables, pero con la tranquilidad de saber que la lucha no había sido en vano. Javier y Emilia salieron de la mansión. El sol comenzaba a brillar con más fuerza, iluminando el camino que tenían por delante. Aún les quedaba mucho por hacer, pero por un breve instante, una sensación de alivio los invadió. Habían ganado. Ahora solo quedaba reconstruir. Habían pasado meses desde la caída de la secta. Javier y Emilia, aunque más tranquilos, aún llevaban las cicatrices del pasado. Guadalajara comenzaba a recuperarse, pero las sombras de lo sucedido aún se cernían sobre la ciudad. Javier,
Ahora un hombre más retraído e introspectivo continuaba su lucha por desentrañar todas las verdades ocultas, consciente de que el poder de algunos aún se infiltraba en las altas esferas. Emilia, a su lado, se había convertido en una voz activa en la comunidad, dispuesta a luchar por la justicia, pero un misterio persistía. ¿Sería realmente posible borrar las huellas de una maldad tan profunda? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Javier? ¿Hasta dónde llegarías para proteger a tus seres queridos y desenmascarar las sombras que se ocultan tras la aparente normalidad? La historia de Guadalajara es más que una lucha contra una secta. Es un recordatorio de que, por muy impenetrable que parezca la oscuridad, siempre hay una oportunidad para que la verdad salga a la luz. Comparte tus reflexiones, comenta qué te impactó más y dinos, ¿cuál sería tu próxima decisión? La lucha por la justicia nunca es fácil, pero comienza con quienes deciden actuar.